Bueno, pues ya tenemos a Ramón Solar como lo teníamos citado en el Parque Central. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias y gracias por interesaros por mi trabajo. Por Montperfil. Por Montperfil, exacto, sí. Es una manera de reinventarse, ¿no? En estos tiempos de COVID, Ramón. Sí, es una manera de ampliar un poco el negocio, digamos. O sea, al final los artistas falleros tenemos una formación muy amplia, podemos hacer muchas cosas y creo que pues debemos, más en esta situación ahora tan complicada, debemos expandir un poquito las miras e intentar probar otras cosas. Para todos aquellos que igual no conocéis a Ramón, raro, pero viene sobre todo el vínculo con nosotros es por su trabajo en las fallas de Valencia y en concreto con fallas infantiles. Cuéntanos un poco esta evolución que has tenido en estos 10 años de trabajo. Sí, también es un poco aniversario. Pues a ver, yo estudié arquitectura al principio, pero también acabé en la época de crisis y tal, y entonces mientras acababa el proyecto final de carrera, decidí empezar el ciclo de artista fallero, que además era el primer año que se hacía. Yo soy de la primera promoción, de los conejillos de India. Y nada, a partir de ahí fueron surgiendo trabajos de ambas disciplinas, los fui compaginando, fui haciendo fallas, fui haciendo otro tipo de cosas como pues decoraciones, trabajé en una empresa de eventos y nada, poco a poco pues fui intentando descubrir mi estilo y hice como dos líneas de trabajo, las fallas de corcho más convencionales a día de hoy y luego por otro lado fui hacia la rama un poquito más experimental, pero que en realidad en mi caso no es realmente experimental, es más como recuperar cosas del pasado, reinventarlas o repensarlas y traerlas a este momento de una manera estética que pueda cuadrar. Tú que has pasado por ese tránsito, siendo un artista joven, como bien decías, vienes de esa primera jornada, ¿no?, de nuevos artistas con esa formación. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de las fallas y el mundo del arte efímero en la ciudad de Valencia en estos 10 años? Pues yo veo, a ver, cambios no veo muchos porque realmente el mundo de las fallas considero, bajo mi punto de vista humilde, que se mueve muy despacio. ¿Sabes? El mundo de las tendencias va mucho más rápido y las fallas es como que van poquito a poco. Entonces, no veo grandes cambios. Sí que veo que cada vez la figura del artista fallero está un poquito más venida menos y que nos cuesta más salir adelante. Y por eso pues ahora hay que intentar buscar otras nuevas formas de sobrevivir, porque si no los talleres al final van a ir cerrando, como vemos cada año tras la crema, que cada año cierran unos cuantos más. Es quizás el COVID un poco la puntilla para un oficio que parece a punto de desaparecer, porque algunos artistas, incluso de especial, pues les cuesta mantener los talleres y Carlos, casi me acuerdo, hace 2 años ya alertaba, ¿no?, de que bueno, si no se ayudaba al oficio desaparecería. ¿Está a punto de morir el oficio? Yo creo que somos demasiado peleones como para que muera. Nos gusta demasiado hacer fallas como para dejar que esto se pierda. Pero sí que es verdad que hay que hacer un cambio de mentalidad importante y valorar más el trabajo que se hace, que es un trabajo artesanal, muchas veces es único y eso pues tiene un coste y unos tiempos. Y al final yo un ejercicio que hago muchas veces con las fallas es, si alguien me dice hay poquita falla, hay pocos minutos, es como, vale, vamos a hacer un cálculo de horas y dime por cuánto estás tú dispuesto a trabajar tu hora, cuánto vale tu hora. Y yo con las horas que he dedicado multiplicamos y lo que salga. La mitad de las veces obviamente salen ganando, ¿sabes? Pero hay que hacer un poquito pues eso, de concienciar a la gente de lo que realmente son las fallas. ¿Realmente es dinero, economía o el arte al final, no sé, debería de tener otros comportamientos, ¿no?, como la creatividad, la innovación? Claro, por supuesto. O sea, da igual el presupuesto que tengas, desde los presupuestos más pequeños a los presupuestos más grandes se pueden hacer cosas creativas, originales, chulas y que llamen la atención. Eso no hay problema. Y el dinero no debería ser un obstáculo para crear, al menos bajo mi punto de vista. Lo que sí que es un obstáculo es el exigirte o el dar más de lo que tienes, porque siempre sales perdiendo. Entonces eso es un ejercicio también que tenemos que hacer los artistas de ver cuáles son nuestros recursos e intentar aprovecharlos al máximo posible, pero sin excedernos, porque si no luego la gente se piensa que
que ese exceso que hemos hecho porque queremos que el proyecto quede como estaba pensado en un principio, o esa idea original que no queremos perder, pues hace que luego se crean que es lo que realmente vale el trabajo y no. O sea, ahí tú has puesto un esfuerzo extra por algún motivo y hay que tenerlo en cuenta. El arte no tiene barreras, no tiene fronteras, incluso para la utilización de materiales, ¿no? Las fallas quizás sí que limitan un poco el uso de ciertos materiales, pero tú, por ejemplo, eres uno de los artistas que ha utilizado con mucha versatilidad diferentes materiales, ¿no?, en tus obras. Sí, yo intento buscar otro tipo de materiales porque se comenta mucho el hecho de que el corcho pues, es muy tóxico y que necesitamos una alternativa, porque al final, tarde o temprano, es posible que se prohíba o se reduzca el uso, como ya estamos viendo, por ejemplo, en las bases del ayuntamiento, que las fallas tienen que tener una parte de corcho muy reducida. Entonces, pues hay que probar cosas nuevas. Si nos quedamos todos esperando a que nos digan, no, ya no se puede usar el corcho, ¿ahora qué hacemos? Pues tendremos un problema creativo, porque no sabremos cómo afrontar las fallas de ese año. En cambio, si se van promoviendo nuevas cosas, pues tendremos siempre posibilidades para cogernos aquí, cogernos allá, ver lo que ha funcionado, lo que no, porque eso también es mucho de prueba, ensayo y error. Hay algunas técnicas que quedan mejor, hay otras que quedan peor, hay otras que pueden gustar más al público, hay otras que pueden gustar menos, y al final esto tiene que ser todo que te guste a ti. Ramón, ¿hablamos de futuro? Dime. Hablamos de futuro. Yo creo que eres, aparte de una persona joven e innovadora, que se reinventa y quiere dar otra imagen, ¿no?, a través de este proyecto. Cuéntanos en qué consiste y si nos puedes contar alguna sorpresa de este proyecto. Sí, pues a ver, este proyecto pues eso, surge como los 10 años, como la celebración de los 10 años de mi carrera como artista fallero y tal. Y luego además pues lo que quería era unificar pues esos trabajos de diseño y otras cosas que estoy haciendo para darle todo un conjunto, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que vamos a ver sobre todo es trabajo de ilustración, vamos a ver alguna también escultura, pero decorativa de pequeño tamaño, digamos. Porque también, si es muy grande, a lo mejor no hay casas que no admiten formatos muy grandes de ninoto, de figura, de escultura, entonces alguna cosita a pequeño tamaño que pueda interesar a más gente, digamos. Valencia se va a convertir en, quiere ser la capital europea de la innovación y ya es la capital mundial del diseño. ¿Qué importante es tanto en el arte y en el arte efímero, en las fallas, tanto la innovación como el diseño? A ver, es muy importante, o al menos para mí, no estancarse, el probar cosas nuevas, es que esa es la gracia de la creatividad, el crear. Si tú te limitas a repetir una fórmula que te funciona, pues hombre, está bien, porque te da una seguridad, te da pues a lo mejor un público, te da una notoriedad, pero siempre tienes que dejarte un pequeño espacio para innovar y probar cosas nuevas, creo yo. ¿Crees que las fallas están un poco al margen de todo esto o estamos poco a poco entrando en esa dinámica del diseño? ¿No lo creemos? Creo que hay fallas para todos los gustos, porque al final la sociedad es muy amplia y hay todo tipo de perfiles de público y todo el mundo tiene que tener cabida. Sí que es verdad que hay unas fallas que optan más por el diseño, que optan más por la innovación, otras fallas que optan más por el preciosismo y hacer cosas pues muy chulas, muy bonitas, que tienen su trabajo, pero que igual pues, no aportan tanta novedad como otro estilo de falla. Estos tiempos de COVID, ¿no?, que parecen como un poco parón, a ti te ha servido un poco para reactivarte y ampliar miras. ¿Crees que es positivo? La parte positiva de todo esto que nos ha ocurrido es un poco reciclarnos o meditar qué es lo que hacíamos mal sí, ¿no?, y reponernos un poco de todo esto. Sí, claro, yo creo que sí. O sea, todo lo que supone una traba en tu camino, al final o la saltas o te quedas ahí. Por lo tanto, todos lo tenemos que saltar, todos tenemos que avanzar, todos tenemos que encontrar la manera de seguir adelante y simplemente hay que ir adaptándose a lo que la vida nos depara y ya está. Ramón, a nivel de fallas, ¿qué nos vas a proponer de cara
Bueno, 2021 que lo tenemos ahí en esa incertidumbre, o 2022, que nos estás preparando. En 2021 plantaremos la falla de 2020 en Diputada, porque es la única que voy a hacer, tanto en bueno, ya es la única que iba a hacer en 2020, la única que voy a hacer en 2021 y la única que haré en 2022. Entonces, este año proponía, después de este último año en el que di un paso atrás en el mundo de las fallas y reduje toda la actividad, pues estaba proponiendo una falla que hablaba de esa libertad de poder, de no tener que, ¿cómo te diría yo?, que estar pendiente todo el rato de que todo vaya bien, de los tiempos, del agobio de trabajo, ¿sabes?, de esa carga excesiva de trabajo que muchas veces está en los talleres, que llega enero, febrero, tienes ahí tu toro, tus cosas, pues esta, como solo era una y la podía disfrutar, pues habla de esa libertad que te permite el poder disfrutar de lo que te gusta. Sí, porque al final el componer arte, que es, al final las fallas son arte efímero, jugar a contrarreloj o con ese estrés, sí, quizás perjudica, ¿no? A lo mejor en algún momento la calidad artística de lo que se expone. Sí, a veces perjudica o no puedes desarrollar la idea todo lo que te gustaría y eso es una pena. Entonces, claro, llegó un momento que dije, estoy cogiendo más fallas para que todos los números me salgan, para que todo siga adelante, pero ¿de qué me sirve coger más trabajo si no lo puedo disfrutar? Claro. Entonces opté por el paso contrario, en plan de voy a intentar coger menos y al menos disfrutarlo. Y si hace falta, como estoy haciendo ahora, pues completar con un trabajo aparte y ya está. Y ampliar tus expectativas, ¿no? Como hacemos todos. Claro. Ramón, ¿cómo ves el futuro de las fallas? Pues lo veo muy peleón, hay que pelearlo mucho. Sobre todo lo que es la falla, porque vemos que cada vez se opta a lo mejor más por modelos de fiesta, ¿no? Y bueno, pues es difícil en un colectivo de gente que al final hace esto como un entretenimiento cuando acaba su horario de trabajo, como una especie de reunión social para el fin de semana, ¿sabes? Que al final es una cosa lúdica para ello, que le dedican mucho tiempo, que, por ejemplo, presidentes, falleras mayores, todo este entramado de cargos que tienen muchos actos, muchas historias, al final es su tiempo libre que están dedicando gratuitamente a hacer una cosa que les llena, que les gusta. Entonces, claro, eso de cara al artista es muy difícil en esos grupos de personas hacer ver que tú en realidad estás intentando vivir de esto. No, aparte de que te gusta y que te nace trabajar haciendo fallas, aparte tienes que vivir de esto. Es tu oficio al final, claro, es tu manera de vivir. Pero es difícil hacérselo ver a gente que las fallas las entiende como algo más lúdico, digamos. Pues yo creo que ha quedado muy clara la visión. Lo único que vamos a pedir que visiten tu web, sí, tus redes sociales, que te sigan, porque para Ramón es súper importante desde casi sus inicios las redes sociales, el marketing, el dar visibilidad, sí, a un oficio que está en unos momentos muy difíciles, pero que yo creo que como Ramón es un ejemplo para reinventarse y hacer cosas diferentes, no solo en fallas, sino al final el arte es arte y los formatos, como las fallas, pues es un formato, ¿no? Como el óleo. Sí, claro. Al final es dar visibilidad a la figura del artista, pero también dar visibilidad a los trabajos que se están haciendo, porque al final si el trabajo llega a la calle pero no se da a conocer, ¿sabes? También hay muchas horas de trabajo de guión, de lo que tú quieres contar con una falla. Hay muchas pequeñas escenas dentro de todo ese entramado que al final se queda en un volumen como muy compacto. Entonces también vale mucho la pena trabajar en exponer las virtudes de la figura del artista fallero y también las virtudes de nuestros propios proyectos, que para eso nos los trabajamos y nos los curramos. Y si no llegan a la gente, pues igual el sentido, la falla pierde un poco el sentido, porque no llega al final, el arte tiene que llegar. Claro. Ramón, mucha suerte. Muchas gracias. En este, bueno, paso adelante como creador, como creativo y artista que eres. Y muchísimas gracias por habernos atendido y haber
bueno, haber compartido con todos nosotros tu manera y tu filosofía de vida. Vale, muchas gracias. Y nada, os espero en Monperfil. Si queréis entrar en redes sociales o la página web www.monperfil.com.